Imagina esto. Estás en un mundo donde las reglas no las escribe la virtud, sino la audacia, donde la bondad no abre puertas, pero la voluntad sí las derriba. Miras a tu alrededor y ves a personas nobles, honestas, disciplinadas, que se esfuerzan cada día creyendo que el mundo les recompensará. Y ves también a otros que pisotean, que fingen, que manipulan sin pudor. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que esos últimos, los que actúan sin remordimiento, son los que llevan la corona. Son los que deciden qué es éxito, qué es verdad, qué es correcto. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué los escrupulosos deben mirar desde abajo mientras los inmorales ascienden? Porque el mundo no premia la virtud, premia la eficacia. No adora la justicia, adora el resultado. Y los que entienden esa lógica son los que lo controlan. El poder no es un don que se concede por méritos, es un botín. Y como todo botín, lo obtiene quien se atreve a arrebatarlo. No importa cuán justo seas, cuán bueno, cuán fiel a tus principios. Si no estás dispuesto a luchar por el poder, otro lo hará por ti. Y ese otro no pedirá permiso, no sentirá culpa, no se detendrá. Nos han enseñado una fábula hermosa, que la bondad es recompensada, que la verdad siempre triunfa, que la justicia tiene la última palabra. Pero esa fábula sirve a un propósito: mantenerte tranquilo, obediente, esperando un premio que nunca llega. Mientras tú esperas, otros actúan. Mientras tú dudas, otros conquistan. Nietzsche lo comprendió antes que nadie. La moral es un invento, un instrumento creado por los débiles para limitar a los fuertes. Porque si el fuerte se libera de la culpa, del juicio, del miedo, se convierte en algo imposible de controlar. Y eso aterra al sistema, a la religión, a la política, a la sociedad entera. ¿Lo ves? No se trata de ser malvado, se trata de ser libre, de no vivir encadenado a conceptos que otros definieron para ti, de no permitir que la culpa impuesta por una moral ajena limite lo que puedes llegar a ser. La historia está llena de ejemplos. Líderes que cambiaron el mundo no porque obedecieron, sino porque rompieron las reglas, porque vieron que las leyes no eran sagradas, solo convenientes. Julio César cruzó el Rubicón. Napoleón coronó su propia cabeza. Gengis Khan unificó tribus a sangre y fuego. No fueron amados, fueron temidos, y por eso fueron eternos. ¿Y tú? ¿Vas a esperar a que alguien te dé permiso para tomar lo que deseas? ¿O vas a extender la mano y reclamarlo tú mismo? La moral tradicional te dice que eso es arrogancia, que está mal querer poder, que el deseo de dominio es pecado. Pero Nietzsche te lanza una pregunta más incómoda. ¿Y si ese deseo es natural? ¿Y si reprimirlo te debilita? ¿Y si lo que llamamos pecado es, en realidad, la semilla de tu grandeza? La voluntad de poder. Ese era su concepto clave. No la voluntad de placer, no la voluntad de felicidad. Number poder. La fuerza que hace que una flor rompa el asfalto para ver la luz. La fuerza que empuja a un ser humano a superar su mediocridad. La fuerza que no pide aprobación, que no se disculpa por existir. Y ese poder no tiene una sola forma. No se trata solo de tronos o ejércitos. También es poder escribir, pensar, crear, influir. También es decir lo que nadie se atreve a decir. También es vivir según tus propias reglas, sin pedir perdón por ello. Pero hay un precio. Siempre hay un precio. Serás incomprendido. Serás odiado. Te llamarán cruel, ególatra, despiadado. ¿Y sabes por qué? Porque tu libertad los desnuda. Porque tu fuerza deja en evidencia su esclavitud. Porque tu audacia quiebra el hechizo de la moral que los mantiene dóciles. Por eso Nietzsche distingue dos tipos de moral, la del amo y la del esclavo. La moral del amo nace de la fuerza, es afirmativa. Dice, esto es bueno porque yo lo digo, porque yo lo soy, porque yo lo creo.
No necesita validación, no busca aprobación. Es creadora, no reactiva. Es el poder de quien no necesita justificación para existir. La moral del esclavo, en cambio, nace del resentimiento. Es negativa. Dice, eso es malo porque me hace daño, porque me humilla, porque no puedo alcanzarlo. Glorifica la debilidad como si fuera virtud y convierte el sufrimiento en una medalla para esconder la impotencia. ¿A cuál de estas morales estás sirviendo tú? Si sigues atrapado en la idea de que ser bueno es suficiente, vivirás una vida pequeña. Correcta, sí. Aceptada, tal vez. Pero jamás grandiosa. Porque la grandeza no nace de la obediencia, sino de la transgresión. Tú decides. Puedes seguir esperando que el mundo te premie por seguir las reglas, o puedes empezar a escribir tus propias reglas. La voluntad de poder no se trata de pisotear por placer. Se trata de dejar de esperar permiso, de construir, de afirmar, de decir, esta es mi vida, y yo decido qué significado tendrá. El mundo no te va a levantar, no va a reconocerte por tu bondad, no va a premiarte por ser justo. El mundo solo responde a una fuerza, la de quien no duda, la de quien actúa. Así que mírate al espejo. Pregúntate si estás dispuesto a quedarte donde estás por no desafiar la moral que te encadena. O si, como Nietzsche, como los que forjaron imperios, como los que escribieron la historia, estás dispuesto a liberarte. Porque al final solo hay dos caminos: obedecer las reglas del juego o convertirte en quien las diseña. Solo hay dos tipos de personas: los que se someten y los que se elevan. ¿Y tú? ¿A cuál perteneces? No necesitas convertirte en un tirano para entender esto. No se trata de crueldad por placer, sino de firmeza, de lucidez, de renunciar a las ilusiones cómodas que te han impuesto. Ser despiadado no significa carecer de alma. Significa tener el coraje de ver el mundo como es y actuar en consecuencia. Porque mientras tú esperas justicia, otros la redibujan a su favor. Mientras tú dudas de si mereces más, otros ya están tomando lo que tú deseas. La verdadera libertad comienza cuando entiendes que la moral es una herramienta, no una verdad, que puedes moldearla, reescribirla, adaptarla a tu propósito. Y entonces, algo cambia. Ya no buscas aprobación, ya no buscas excusas, solo resultados, solo impacto, solo poder. No todos están hechos para este camino. Requiere renunciar al consuelo de las reglas impuestas. Requiere soportar la soledad de quien no se doblega. Pero si tienes esa voluntad, la de mirar de frente al abismo y aún así avanzar, entonces el mundo no será tu cárcel, será tu campo de batalla. Y en ese campo no ganan los más buenos, ganan los más despiertos, los más decididos, los que dejan de esperar y empiezan a tomar. Porque hay una verdad que pocos se atreven a pronunciar. No estás aquí para encajar, estás aquí para superarte, para transformar la materia blanda de lo que eres en algo indestructible, para tallarte desde el dolor, desde el rechazo, desde la rabia de ver que el mundo no premia la bondad, pero sí respeta la fuerza. Tú decides si serás otro más que acepta su lugar en la fila o si te saldrás del camino y abrirás uno nuevo, con las uñas si es necesario. El precio de la libertad es la incomodidad. El precio del poder es el rechazo de quienes aún están dormidos. Pero si eres capaz de soportarlo, si puedes aguantar la mirada de los que no entienden y aún así seguir, entonces ya estás más cerca de la cima de lo que crees. Nietzsche no escribió para consolarte, escribió para despertarte, para sacudirte del letargo moral que te mantiene dócil. Te dijo, sé tu propio Dios, no te arrodilles, no pidas permiso, crea tu propio valor, crea tu propósito, porque nadie vendrá a darte uno. Y cuando lo hagas, cuando te pares firme y digas, esta es mi voluntad, entonces, y solo entonces,
habrás entendido lo que significa verdaderamente vivir.